Listo, pues vamos entonces a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Nombre del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Padre, del Espíritu Amén. Hijo y Santo. del Espíritu Amén. Dios te Santo. salve Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Bendita entre tú todas eres las entre todas las mujeres, mujeres. bendito es el Bendito fruto es de el tu fruto de tu vientre. vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en el el principio, es principio, ahora y Ahora siempre, y por los siempre, siempre. siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. 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 Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebida. Madre del Bendita Padre, María del Santísima. Hijo y del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. el día de hoy vamos a empezar con, les había comentado, San Ignacio de Antioquía. Ya, ¿no? Estudiamos a San Clemente de Roma y el que sigue a continuación, incluso digamos en un orden pues cronológico, lo más eh, certero posible, porque no hay una datación exacta, es San Ignacio de Antioquía, el cual va a recibir, ¿no?, el martirio, o eso es generalmente lo que se especula o lo que se ha sostenido, en torno al año 107 después de Cristo. Hay algunos que lo alargan hasta el 117, pero es un hecho que San Ignacio de Antioquía va a morir mártir entre el 107 y el 117 después de Cristo. Es decir, estamos ya en las dos primeras décadas del siglo segundo, ¿no? Ya damos paso, pues, al siglo segundo. Y vale la pena mencionar, Olivia, bienvenida. Qué bueno que, ya ves, estuviste a tiempo. Llegaste a tiempo. Bueno, entonces vamos a ver algo importante y de entrada tiene que ver con la propia ciudad de Antioquía, porque Antioquía, ¿no?, se convirtió ya en el Imperio Romano en capital de la provincia, ¿no?, romana de Siria. Entonces, Antioquía era una de las ciudades más importantes después de Roma. Sobre todo si entendemos, ¿no?, que el gran territorio de Siria, lo que hoy correspondería a Medio Oriente, ¿no?, Siria funcionó como una región fundamental para el mundo antiguo y también, evidentemente, para el Imperio Romano. Así pues, toda la provincia romana de Siria tenía como capital Antioquía. Incluso se sabe, mediante otros estudios, que esta ciudad de Antioquía en Siria era una ciudad bastante grande. Por ejemplo, se ha llegado a suponer que incluso tendría unos 200,000 habitantes. Hoy quizá para nosotros es muy poco, pero para esos tiempos es mucho. Era una ciudad bastante amplia. Y lo que nos interesa destacar aquí es que Antioquía, ¿no?, en Siria, llegó muy pronto a la evangelización. Incluso se considera que es una de las primeras, o quizá la primera, una de las primeras regiones donde el Evangelio efectivamente arribó. Esto lo sabemos incluso por medio de el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya sabemos, escrito también por el evangelista Lucas, se menciona en el capítulo 11 de los versículos 19 a 26, que la evangelización de Antioquía comenzó poco después del martirio de Esteban, o sea, más o menos en el año 34. A partir del martirio de Esteban, que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, del cual Pablo fue testigo, en ese momento Saulo, ¿no?, y lo conmovió. A partir de ahí se menciona que inició ya la evangelización en Antioquía. ¿Por qué? Por la persecución que se desató en esos momentos. Recuerden que, ¿no?, Esteban también es víctima de una persecución bastante severa por parte, ¿no?, de el pueblo judío, en particular de las autoridades judías, es decir, por parte de, ¿no?, el sacerdocio fariseo, del cual formaba también parte eh, Pablo, ¿no?, en ese momento Saulo.
Recuerden que cuando Saulo en ese momento se dirige a Damasco es porque va a perseguir, atrapar e incluso, de ser necesario, matar cristianos. Entonces, a causa o como consecuencia de esta persecución, algunos cristianos se dirigieron a Antioquía o bien encontraron refugio en Antioquía, ¿no? Además, Antioquía también fue donde se reconoció, y esto mismo afirmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde por primera vez los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Es decir, fue en Antioquía donde por primera vez, y esto ya lo menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. ¿Por qué cristiano? Literalmente significaba, y ese significado no ha cambiado hasta el momento, significaba alguien que pertenece a Cristo. No era, digamos, una etiqueta social o como si se tratara de una afiliación partidista, ¿no? Como hoy suele suceder. No, recibir el nombre de cristiano significaba alguien, ¿no? Que se reconocía como perteneciente a Cristo. O sea, no solo se limitaba a una relación de aprendizaje más o menos usual, sino a un compromiso de vida con Cristo. Eso significaba en ese momento ya ser cristiano, algo que de hecho, como les he mencionado, pues no ha cambiado, ¿no? Decirse cristiano significa ser de Cristo, pertenecer a Cristo y por lo tanto ser discípulo suyo en este mundo, ¿no? Ser testigo, pues, de su presencia, de su obra salvadora. Pero en esos momentos recordemos que el simple hecho de llamarse cristiano era ya un crimen imperdonable. Ese era básicamente el delito. No había ningún otro delito. El delito era llamarse cristiano, o sea, recibir o aceptar el nombre de cristiano garantizaba una condena a muerte. Esto ya estaba dado desde, fíjense, el martirio de Esteban, o sea, en el año 34, digamos, un año después de que Cristo ha ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Vamos? Clara González, bienvenida. Esto ya dentro del mapa, vamos a decirlo así, general. Además, Antioquía era una ciudad destacada e importante no solo porque fue una de las primeras ciudades a las que llegó el Evangelio, sino también porque tenía la fama de haber sido, ¿no?, sede de evangelizadores por demás relevantes. Por ejemplo, Bernabé, Pablo y Pedro. Estos tres evangelizaron y estuvieron también en Antioquía. Bernabé, ¿no?, Pablo y Pedro. Y algo que también es importante de destacar es que Ignacio aparece ya gracias a las cartas que se conservan, que son 7 y son las que nosotros vamos aquí a estudiar. Se sabe que era obispo de Antioquía. Es decir, este mártir, Ignacio, era obispo de Antioquía. Y de hecho, sabemos que este obispo de Antioquía, llamado Ignacio, fue condenado a las fieras. Fue devorado por las fieras en Roma. Sí, fue su martirio. Fue llevado a Roma y en un circo romano, algo que era usual entre ellos, colocan a Ignacio y liberan unas fieras que podían ser leopardos, leones, panteras, para que lo devoren vivo. Una de las tradiciones orales que se conservaron es que cuando los discípulos o seguidores de Ignacio fueron a recoger lo que quedaba del resto, el cuerpo, más bien ya destrozado, su corazón estaba intacto. El corazón de Ignacio estaba intacto. Incluso se menciona que tenía como grabadas 3 letras, IHS, es decir, Iesus Hominum Salvatorum.
IHS, que es, si recuerdan también, esas letras que va a retomar San Ignacio de Loyola al momento de fundar la Compañía de Jesús. Es más, Ignacio tomará ese nombre inspirándose en Ignacio de Antioquía. Esta, digamos, tradición es importante no solo por, digamos, lo sorprendente que puede resultar el hecho de que el corazón no haya sido tocado y que haya quedado marcado con las iniciales de Jesús, el Salvador de los hombres, que es eso, ¿no? Jesus hominum salvatorum, Jesús, Salvador de los hombres, de los seres humanos, sino que sí nos indica que ser cristiano es quedar sellado completamente por Cristo, es llevar el sello de Cristo en todo lo que somos, principalmente en el corazón. Por eso es, digo, ¿no? O sea, más allá de la tradición, lo primero que debemos captar es ese sentido profundo que encierra. Ser cristiano no era un juego, es como les dije, es aceptar una pertenencia total a Cristo a tal grado de que uno queda marcado por completo por la presencia de Cristo. Y en el caso de Ignacio de Antioquía, como ya veremos, no solo en términos interiores, también exteriores. Por ejemplo, en el caso del martirio, al compartir incluso exteriormente la pasión de Cristo. Pero bueno, ahorita a eso ya llegaremos. Ahorita lo que me interesa es dar como un contexto o una introducción, pues breve, pero importante, ¿no? Para ubicar de la mejor manera posible a este Ignacio de Antioquía. ¿Cuándo nació y en dónde? No se sabe. Nuevamente, no se sabe. ¿Era hijo ya de padres cristianos o era un converso del paganismo? ¿Qué formación tuvo? Nada de eso se sabe. Ni siquiera se tienen noticias sobre la labor realizada como obispo en Antioquía. Lo que sí podemos afirmar, otra vez, remitiéndonos a las cartas que se conservan de Ignacio, es que él fue el sucesor de Evodio, ¿no? Al frente de la iglesia de Antioquía, y que a su vez Evodio fue, ¿no? Ordenado obispo o recibió la misión episcopal de manos de Pedro y Pablo. O sea, fue el tercero. De hecho, a Ignacio de Antioquía se le reconoce como el tercer sucesor de Pedro, o sea, ¿no? De la serie apostólica de Pedro, ¿no? El tercer puesto después de él mismo. O sea, primero Pedro en Antioquía, después Evodio y a continuación Ignacio. Incluso, si nos preguntáramos qué edad tenía Ignacio, no se sabe. No tenemos mayores noticias al respecto. Y esto también nos da una idea de que en la antigüedad era mucho más importante lo objetivo que lo subjetivo. O sea, no había un énfasis individualista, ¿no? De, digamos, como de resalte obligado. Como hoy sí sucede. Por ejemplo, puede ser personas que hayan escuchado el nombre de Picasso, aunque en su vida hayan visto una, mucho menos entiendan una pintura de Picasso, pero se habla de Picasso. En la antigüedad, digamos, ese culto moderno a la individualidad no existe. No es literalmente lo importante. En el caso de Ignacio, de San Ignacio de Antioquía, lo que sí sabemos, y esto, insisto, a través de las cartas que se conservan, es que la paz en esta comunidad de Antioquía se ha visto perturbada. Es decir, algo ha pasado, pero no se sabe por qué. En una de las cartas, Ignacio menciona que sí, la paz de la iglesia de Antioquía se ha visto perturbada. Y hay, digamos, al menos dos hipótesis. La primera hipótesis es que se tratara de conflictos internos, como había ocurrido, ¿se acuerdan? ¿No? En el asunto abordado por Clemente de Roma en Corinto, ¿no? Donde los problemas eran internos. Pero también
Hay otra hipótesis que sostiene que quizá esa paz se vio perturbada por la persecución romana llevada a cabo por Trajano, el emperador romano. Pero a ciencia cierta no se sabe. Lo que sí es un hecho, y lo sabemos por el itinerario, ¿no?, o el recorrido que va a hacer Ignacio en, ¿no?, su destino final, que es Roma, es que a lo largo de este recorrido escribirá 7 cartas. O sea, lo detienen en Antioquía, en Siria, y lo van a conducir a Roma, por tierra, por mar. Y durante este recorrido, que no va a ser tan breve, es precisamente, ¿no?, el tiempo o el periodo donde él tendrá la posibilidad de escribir estas 7 cartas. Podemos reconstruir el itinerario que realiza San Ignacio de Antioquía de la siguiente manera. La expedición sale de Antioquía y pasa por Filadelfia, ubicada en el Asia Menor. Y allí, una vez que llega, ¿no?, ya detenido, ya preso, de hecho encadenado, ¿no?, porque acuérdense, estaba condenado a muerte, era un reo de muerte, ¿no?, encadenado. Allí va a entrar en contacto con los cristianos de aquel lugar, es decir, con los cristianos de Filadelfia, en el Asia Menor. Y ahí el propio Ignacio se dará cuenta que esta comunidad está dividida. O sea que esta comunidad tiene problemas. Y particularmente, estos problemas se deben a 2 motivos. El primero, unos llamados carismáticos que se oponen a la jerarquía local. O sea, lo mismo que en Corinto. Unos personajes, digámoslo así, ¿no?, instigadores que se oponen a la jerarquía establecida ahí. Particularmente, ¿no?, se oponen pues a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Pero también el propio Ignacio descubre que hay otro grupo que intenta promover una fuerte tendencia judaizante. ¿A qué se refiere eso de fuerte tendencia judaizante? A un rigorismo moral muy estricto. Y eso está causando problemas. ¿Por qué está causando finalmente problemas? Porque para estos últimos, ¿no?, el problema no tiene que ver con la jerarquía local, sino con el tipo de costumbres asumidas en la propia vida cristiana. Esto lo podemos crear con un ejemplo muy sencillo. Para estos cristianos de tendencia judaizante, ¿no?, antes de comer había que lavarse, pero no solo las manos, sino hasta los codos. ¿Se acuerdan que era ya un problema presente en tiempos de Jesús? Y esto está generando roces, está generando pues enfrentamientos al interior de la misma comunidad. Por eso también, llegado el momento, Ignacio les enviará una carta. Bueno, de Filadelfia, ¿no?, esta comitiva sigue su camino hasta llegar a Esmirna. Y en Esmirna será importante porque ahí va a entrar en contacto con el obispo de esa ciudad, llamado Policarpo, ya conocido como San Policarpo. De hecho, él, discípulo del evangelista Juan. San Policarpo fue discípulo directo de San Juan. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, ¿quién formó a San Ignacio de Antioquía? No se sabe. ¿Quién era, digamos, su formador? No se sabe. Lo que sí se sabe es que, por ser obispo, pertenecía a la tradición cristiana instaurada por Pedro, Pablo y Bernabé. Eso sí se sabe. Profesor, ya que usted dice desde el comienzo, eh, estos tiempos coinciden con la muerte de Esteban, entonces San Pablo ahí no era Pablo, sino era Saulo. Sí, no, no, no. Entonces, Sí.
ese tiempo entre que Saulo llegó a ser Pablo, ¿cuánto fue? Y cómo entró aquí a ser parte del proceso que lleva San Ignacio de Antioquía. Entendí. No, creo que ahí hay una pequeña confusión, Elizabeth. Y qué bueno, porque aquí tenemos que aclararlo, para eso estamos. No, comenté el martirio de Esteban en el año 34 para señalar la fecha a partir de la cual, ¿no? Debido a la persecución, algunos discípulos de Jesús se dirigen a Antioquía y da comienzo la evangelización. O sea, algunos discípulos de Jesús, ante la persecución desatada que ya se había visto reflejada de manera pues muy grave en Esteban, deciden irse de Jerusalén, recuerden que ahí es el martirio de él, y se van a Siria. O sea, se van a Antioquía y ahí empieza la evangelización. Tiempo después, un poco tiempo después, llegará a consolidar la evangelización iniciada, tanto Bernabé como Pablo y Pedro. En particular, en el caso de Antioquía, será Pedro. Digamos que será el evangelista Pedro el que ponga las bases de la comunidad cristiana de esa región. Pedro, después al marcharse, recuerden que también Pedro va a sufrir o a recibir el martirio en Roma, dejará como obispo a Evodio, consagrado por Pedro. Y a su vez, después de Evodio, viene Ignacio de Antioquía. Ahora sí, Elizabeth. Sí, señor, gracias. Ok, entonces, ahí se encuentra y platica con Policarpo, que es muy bello. También el siguiente padre de la iglesia es San Policarpo. De San Policarpo solo se conserva una carta y el acta de su martirio. Policarpo fue quemado vivo. Ignacio de Antioquía devorado por fieras. Policarpo quemado vivo. Ya hablaremos de esto en su momento, cuando terminemos con Ignacio de Antioquía. Pero es bello porque ahí en Esmirna se conocen, platican y abrazan dos mártires, Ignacio de Antioquía y Policarpo. Cuando se va otra vez hacia Roma y abandona Esmirna, ¿no? De ahí, perdón, en Esmirna, lo van a visitar tres delegaciones de tres iglesias particulares, la de Éfeso, la de Magnesia del Meandro y la de Trales. O sea, estando en Esmirna, entra en contacto con Policarpo. Policarpo lo va a ver. Platican, se abrazan, se besan, comentan la situación y a su vez recibe la visita de digamos, de tres delegaciones distintas de tres ciudades: Éfeso, Magnesia del Meandro y Trales. Y ahí aprovecha para escribir tres cartas que van a ser dirigidas a cada una de estas comunidades, donde, en primer lugar, les agradece las atenciones que han tenido con él. O sea, saben que él ya está condenado a muerte y envían delegados para auxiliarle en lo que necesite. Pensemos, por ejemplo, no solo para darle un consuelo de palabra, sino también para atender en la medida de sus posibilidades las necesidades que está presentando. Vamos, hoy diríamos, ¿no? En un término muy coloquial, mandan a tres grupos de cada una de estas ciudades para que le echen la mano. No solo espiritualmente, sino también materialmente. Y además aprovecha en cada una de estas cartas, después de haber platicado con ellos, ¿no? Para exhortarles a que superen las dificultades y problemas que distorsionan la paz. Fíjense cómo otra vez el énfasis fundamental es mantener la paz, no dejar que esa paz se quebrante, porque recuerden que la condición fundamental para la unidad es la paz. La paz cristiana no significa ausencia de conflictos. No, la paz cristiana significa conformación de la unidad, que es diferente. La paz cristiana no significa ausencia de conflictos, no es carecer de problemas. La paz cristiana significa estar en condiciones de consolidar la unidad.
Eso es paz en sentido cristiano, consolidación de la unidad. Eso es paz. Y evidentemente, para eso se requiere erradicar o resolver todas las dificultades que se presentan, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, dirá Ignacio, en Éfeso existen otra vez un grupo de individuos, incluso ya pequeñas facciones, que se están enfrentando a la jerarquía. O sea, están quebrantando la paz y la unidad desde dentro. Lo mismo que había sucedido, ¿se acuerdan? En Corinto, que era el problema central que destaca Clemente de Roma. En Magnesia pasa exactamente lo mismo. Pero además, en Magnesia también Ignacio menciona una tendencia judaizante. O sea, hay una especie de fariseísmo cristiano, ¿no?, que está causando conflictos. Y en Trales, que es la tercera delegación que lo visita, parecen destacar una serie de individuos que mantienen una cristología o una concepción de Cristo doceta, docetista. O sea, hay una herejía. ¿Qué es a grandes rasgos? Ya lo veremos más adelante, porque esa es, digamos, la tendencia o la herejía a la cual San Ignacio se va a oponer más radicalmente. ¿Qué sostenía el docetismo? A grandes rasgos, que Jesús era verdadero Dios, pero no hombre, que su humanidad era pura apariencia. Eso es lo que sostenía. Ya adelantito lo comentaremos un poco más, pero ya Ignacio señala que en Trales hay presencia doceta, hay docetas. Y esto está generando también conflictos. Por supuesto, desde Esmirna también va a dirigir una carta muy bella a Roma. Se adelanta escribiendo una carta a Roma. Y ahí el propósito cambia. Si en las tres cartas anteriores Ignacio señala las dificultades e invita, ¿no?, a la resolución, en Roma lo hace con un propósito diferente. Ignacio sabe perfectamente bien que la comunidad de Roma tiene influencias y que de hecho buscará mover los hilos para que lo pongan en libertad. Claro, Ignacio no es tonto. Sabe que la comunidad eclesial de Roma, la iglesia de Roma, tiene influencia, pues, ¿no?, y que ésta buscará, ¿no?, hacer todo lo que pueda para que liberen a Ignacio y por tanto, ¿no?, digamos, lo exenten del martirio. Ignacio les escribe precisamente para decirles que no hagan nada, que no se opongan a lo que está ocurriendo, que no muevan sus influencias, porque, y lo dirá abiertamente, él anhela el martirio y tiene miedo no de la muerte, sino de que la comunidad cristiana de Roma, debida a su afecto y aprecio, le impida consumar su entrega, que es muy llamativo. Ese es el motivo principal de su carta a los romanos. Decir, no me libren de esto. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que el Señor me ha ofrecido. Eso es lo que yo anhelo, entregarme por completo a Cristo. No lo impidan, se lo suplico. No me arrebaten la corona del martirio. Eso en Esmirna. Después, ¿no?, de una manera un tanto precipitada, la comitiva, ¿no?, se dirige ya a Troade, donde Ignacio, ahí en Troade, va a escribir otras 3 cartas, y estas dirigidas a las comunidades que, ¿no?, anteriormente lo han visitado. Es decir, mandará una a Filadelfia, otra a Esmirna y otra al propio obispo de Esmirna, es decir, a Policarpo. Y se ponen nuevamente en camino y esta expedición va a embarcar rumbo a Flavia Neápolis, en Macedonia. Y ahí ya no sabemos de él.
Ahí, digamos, se acaba, ¿no? Por así decirlo, la correspondencia. De ahí no se sabe más. Hasta que se anuncia que finalmente Ignacio de Antioquía ha sido devorado por las fieras. O sea, es mártir. ¿Sí? Este es, digamos, dentro del itinerario o el recorrido que se presenta. Ahora, ¿qué es importante también conocer ya a estas alturas? Recuerden, estamos entre el año 107 y 117 después de Cristo. O sea, estamos al comienzo del siglo segundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, créanlo o no, a estas alturas ya se presentaban planteamientos cristológicos, o sea, concepciones de Cristo, no solo diferentes, sino incluso incompatibles. La comprensión misma de Cristo se está volviendo problemática, porque unos, ahorita daremos algunos ejemplos, lo entienden de esta manera, otros de otra y así sucesivamente. Y esto está generando tensiones. Por eso, para Ignacio de Antioquía, lo primero que vemos es que le interesa desbaratar estas tensiones, ¿no? Dadas al interior mismo de las comunidades cristianas y, ¿no? Por otra parte, una invitación a que no se dejen llevar por un posicionamiento. Por ejemplo, pues yo, para mí Cristo es así o para mí Cristo es de este otro modo, sino que los invita a recapacitar sinceramente por medio de la oración para que alcancen un modo óptimo de acercarse al misterio de Cristo. Es decir, para San Ignacio de Antioquía, lo importante no es qué pensamos de Cristo, sino quién es Él. ¿Se dan cuenta? O sea, el énfasis no es subjetivo. Lo importante no es qué pensamos de Cristo, es quién es Él, qué nos ha revelado Él mismo, independientemente, ¿no? de, digamos, las reflexiones que se puedan hacer al respecto. Y aquí vamos a ver al menos estas dos tendencias principales que menciona Ignacio y que de hecho ya tenían como una presencia importante. La primera de estas tendencias es la cristología de los docetas. Los docetas, o los llamados docetas, es decir, los herejes, estos herejes, no tenían ningún problema en afirmar la divinidad de Cristo. En eso no tenían ningún problema. Decían que Cristo, es decir, Jesús Cristo, era verdadero Dios, pero no veían el modo de compaginar esta humanidad que afirmaban con la humanidad. Es decir, para ellos Dios era demasiado grande y puro como para mezclarse con lo inferior y sucio humano. Si se dan cuenta, la intención no es mala, porque los docetas intentan preservar a la divinidad de un nivel inferior al que de hecho le corresponde. Esta es, digamos, la cuestión de fondo que aquí se pone en juego. Entonces, para ellos, Dios es demasiado grande como para hacerse humano. Claro, en términos, digamos, teóricos, no está mal, pero el error de los docetas consiste en rechazar lo que Dios ha querido, no lo que nosotros imponemos. ¿Se entiende dónde está la cuestión? El problema de los docetas, que también vemos tiene un cierto perfume fariseo, es rechazar lo que Dios ha hecho, porque para nosotros es inconcebible. Lo voy a decir de esta forma para que sea real. Los docetas se escandalizaban al pensar un Dios cagando. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Les parecía o estornudando o padeciendo cansancio. Porque, a ver, yo ahora les pregunto, ¿Jesús hizo popó y pipí o no?
supuesto, porque él se hizo hombre. Hombre real. Para el doceta, eso era inconcebible. ¿Se tiene la pretensión? Elizabeth, ¿querías decir algo? Sí, profesor, o sea que ellos tampoco creían en la muerte, ni en la pasión, ni en la resurrección de Jesucristo. Exactamente. Para los docetas, en definitiva, ¿no? Van a decir que, claro, ahí está Dios, pero su humanidad era pura apariencia. Parecía humano, pero no lo era. Entonces, de ahí que se empieza a extraer. Era Dios verdadero que aparentaba o aparentó haber nacido como hombre, que vivió aparentemente como hombre, que padeció aparentemente y resucitó aparentemente. Esto, digamos, dentro de la exigencia que mantenían. Pero claro, Ignacio de Antioquía no es tonto y se da cuenta que sostener esta postura nos lleva inevitablemente a lo siguiente. Entonces la salvación también fue una apariencia. No hemos sido verdaderamente salvados, sino aparentemente salvados. Ignacio lo intuye, Ignacio lo ve y por eso le interesa tanto, y lo veremos también a continuación, destacar el peso real de la encarnación. O sea, la encarnación no es una apariencia, no es una fábula, es una realidad concreta. Esto con respecto a los docetas. Por otro lado, existían también algunas facciones cristianas, o mejor dicho, judio-cristianas ortodoxas, que se aferraban al marco de comprensión del judaísmo tradicional. Por ejemplo, estas facciones judío-cristianas, heterodoxas, porque no eran totalmente cristianas, pero tampoco eran totalmente judías, se aferraban al monoteísmo, o sea, afirmaban con sinceridad la unicidad de Dios y por ende rechazaban una concepción trinitaria del mismo. Para estos judío-cristianos heterodoxos, Dios es uno, no más, no hay más. Y parte de sus planteamientos, entonces, eran los siguientes. Dios es uno, y porque es uno y solo uno, no tiene un hijo. Es de hecho un Dios solitario que no tiene hijo que enviar al mundo. Por eso dirán estas facciones judio-cristianas que no es posible que el Hijo de Dios se haga hombre por el simple hecho de que no existe. Dios es uno, no más. Jesús, por lo tanto, no puede ser más que un hombre nacido de otros hombres. Es totalmente lo contrario, ¿lo ven? Mientras los docetas reniegan de su humanidad, estas facciones judeocristianas ortodoxas solo aceptan su humanidad, pero no su divinidad. Ahora, imagínense en una celebración litúrgica o en una reunión eucarística a un doceta y a un judío cristiano ortodoxo. Que imagínense, ¿no? Las discusiones y los problemas que se empezaban a generar. Entonces, para estos judío-cristianos, ¿no? Dirán que si Jesús es solamente humano, porque Dios es uno, no es Dios, entonces no se requiere ningún tipo de nacimiento virginal. Jesús, en todo caso, es fruto real, humano, del matrimonio entre José y María. Y eso sí, dirán, sí es el Mesías y fue elegido por su buena conducta, o sea, por su comportamiento intachable. Por eso fue elegido Mesías, es decir, el ser Cristo, el Cristo anunciado por la ley y los profetas. Y de hecho, afirmarán, la elección tiene lugar en el bautismo que recibe en el Jordán de manos de Juan Bautista, porque ahí es el momento en el cual Jesús se convierte en Cristo y en hijo adoptivo
de Dios, porque recibe el Espíritu Santo de una manera especial, o sea, de una manera superior a cómo habían sido ungidos en el Antiguo Testamento los demás, en este caso los profetas. Entonces, para esta facción judio-cristiana heterodoxa, Jesús es verdadero hombre, pero no Dios. Los docetas decían justamente lo contrario. Jesús es verdadero Dios, pero no tiene nada de hombre. ¿Se entiende el planteamiento? De estas tendencias, que son las más fuertes y las más dominantes, ¿no? Ignacio hablará con claridad e insistencia, diciendo Jesucristo nuestro Dios. Es decir, sí es verdadero Dios, particularmente ante estos judeocristianos. Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios. Porque para Ignacio de Antioquía, la profesión del misterio, es decir, la fidelidad a Jesucristo, involucra la confesión total de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Si no, uno no es cristiano. Es lo que está diciendo Ignacio. Yo no puedo afirmar una parte. No puedo decir que Jesús es verdadero Dios, pero no hombre, como lo hacen los docetas. Pero tampoco puedo decir que Dios es verdadero hombre, que Jesús, perdón, es verdadero hombre, pero no Dios, como lo hacen los judio-cristianos heterodoxos, porque entonces no estoy en la verdad, estoy en el error, no estoy haciendo una confesión. ¿Y cómo comprobamos mi error? Por sus frutos. ¿Qué trae consigo? Disputa, enfrentamiento, separación, división, etcétera. Por eso, al mismo tiempo, Ignacio insistirá mucho y de manera bastante puntual en que este Cristo es Dios hecho carne. Para San Ignacio de Antioquía, el fundamento de nuestra confesión es la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Escúchenme bien. Y por eso me encantan los padres de la iglesia, porque lo aclaran todo. Nos aclaran todo, o sea, nos quitan, ¿no? Las telarañas que se han juntado a lo largo de tanto tiempo, exteriores e interiores. ¿Qué es la encarnación? Lo que Dios ha llevado a cabo. Esa es encarnación. Es aceptar la obra de Dios en este mundo, una obra redentora, una obra real, una obra radical, o sea, una obra encarnada. Y por eso Ignacio dará un paso más y dirá, este Cristo, Dios hecho carne, es el fundamento de toda la existencia humana y de toda la creación en su conjunto. Con lo cual también ya avanza un poco. O sea que Ignacio, a mi entender, es el primero que entiende que Cristo nos conduce a un cambio total de vida, que no solo se limita a las costumbres que adoptamos. Por ejemplo, ¿en qué momento Jesús nos invitó al veganismo o nos invitó a ser veganos o vegetarianos? Ni siquiera eso. ¿O en qué momento nos dijo que tendríamos que bañarnos solo una vez al año? ¿O en qué momento nos dijo que nuestro color de vestimenta solo tenía que ser tal o cual? Nunca. Ignacio lo ve muy claro. Ignacio ve que Cristo ha traído consigo algo muchísimo más grande, un cambio total de vida. Y es este cambio total de vida el que confirma que este hombre también es Dios, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Vamos a decirlo así, para Ignacio, habrá hombres, otros seres humanos, otras personas en general, que influyan en mayor o menor medida en los comportamientos de los demás.
pero no pueden transformar el corazón del ser humano. Eso solo es obra divina. Y claro, cuando uno entra a una secta, justo lo primero que cambia son los comportamientos. Por ejemplo, han escuchado hablar de los testigos de Jehová. Ellos no beben alcohol, no escuchan música, no van a fiestas, no celebran cumpleaños, y esto es lo que los define. El cristiano no. Para Ignacio de Antioquía, el cristiano se define no por lo que hace, sino por lo que es. No se define por sus prácticas habituales, sino por las transformaciones profundas que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, produce en él. Pocas palabras, el cristiano, y lo veremos, es una nueva creación. Esa es la afirmación radical de San Ignacio de Antioquía. El verdadero cristiano es una nueva creación. Por eso, ¿no? Aunque Ignacio no lo desarrolla, tampoco le interesa, ni es lo que le corresponde, ¿no? Dirá que Dios no es un Dios solitario, porque Dios es Padre. E incluso, dirá Ignacio, afirmar que es Padre es aceptar que tiene un hijo, porque no hay paternidad solitaria. No puedo decir que Dios es Padre sin hijo. ¿Qué clase de padre es ese? ¿Qué pasó, Marcelo? Alcanzo a percibir y a entender por qué estos grupos tenían tanto conflicto definiendo quién era Dios, quién era Jesús. Pero lo que no tengo muy claro es, durante la vida, pues Jesús viene a revelarnos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero no veo dónde se manifiesta o se confiesa el Dios Trinitario en este momento, o todavía no se ha consolidado como un Dios Trinitario. No, lo que pasa, por eso les decía, nosotros debemos de verdad de estar muy agradecidos que el misterio trinitario se haya elaborado a lo largo de tanto tiempo y tanto esfuerzo, no sin errores, no sin imprecisiones, pero debemos este esfuerzo, ¿no? A los padres de la iglesia. Esto por lo menos tardará unos 100 añitos más para que vean lo difícil que es asimilar la obra de Dios en esta tierra. No es algo que se tiene claro. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía no tiene clarísimo el misterio trinitario, busca acercarse, pero lo que a él le conmueve no es la abstracción teórica, lo que le conmueve es la realidad encarnada de Jesús. Lo que le vuela la cabeza es que este hombre, verdadero hombre, es también verdadero Dios. Ignacio dirá que si este hombre es verdadero Dios, es por ende el Hijo de Dios, el único Hijo. Y es esto lo que garantiza que Dios es Padre, que Dios no está solo, que Dios no es una soledad divina pura, sino una relación de amor. Este es el primer avance trinitario que se alcanza con Ignacio de Antioquía. Por eso, no les podemos pedir más de lo que pueden. El misterio va aflorando poco a poco. Y siendo sinceros, y aquí sí remitimos a nuestro maestro común, Joseph Ratzinger, ahí voy, Paola, ¿no? Que dijo por ahí de la década de los 80, si mal no recuerdo, lo siguiente. Nosotros ya afirmamos con toda claridad que Dios es uno y trino, y pensamos que ya con eso lo sabemos todo. Mentira. Cuando nosotros decimos hoy que Dios es uno y trino, lo único que hacemos es expresar lo poco que sabemos de él. Tiene razón. Entonces, para Ignacio de Antioquía, Dios es Padre porque tiene un hijo, y este hijo es Jesús, y este hijo es verdadero Dios. Y este hijo estaba con el Padre antes de todos los siglos. Por eso Ignacio afirmará que incluso la historia, o si nosotros queremos comprender verdaderamente la historia del hijo, tenemos que ir más allá de la mera historia humana.
porque la historia del Hijo de Dios no empezó en Palestina un siglo antes más o menos, sino que el Hijo era preexistente a la creación, existía antes de la creación y que por eso se le puede llamar Dios con toda propiedad. O sea, Ignacio empieza a afirmar a su manera que este Jesús de Nazaret es Dios porque también tiene una eternidad propia, es decir, es Dios. No obstante, no es lo que le interesa, porque su objetivo no es enredarse en especulaciones teológicas, es basarse en hechos dados. Y el hecho fundamental, el hecho contundente, es la encarnación. ¿Qué pasó, Paula? Ah, perdón, buenas noches. Primero que nada, pues quiero pedir disculpas porque creo que mi micrófono estaba abierto, entonces no sé si se escuchaba el ruido de, ¿no? Ay, digo, si no, para que siempre si me pueden, si llega algún día a estar abierto y hace ruido, si me pueden indicar para que lo cierre, para no estar distrayendo a los demás. Y bueno, lo que quería preguntar es, eh, en estos, en esta etapa, bueno, más bien desde que inició la iglesia, conociendo ahora lo que está explicando, ha habido muchos errores, como usted dice, o sea, a veces sin querer. Esos errores también han llevado a la verdad, o sea, lo que ha sido la verdad revelada a través del tiempo por Dios para los cristianos católicos, pero y por ejemplo, los que, vuelvo otra vez, los que tienen buena voluntad, pero igual andan equivocados, o sea, a que siguen con esos errores, o sea, pero quisieran encontrar la verdad. ¿Qué pasa con ellos? Ok, ¿qué pasa con ellos? Que la situación es distinta. Porque estos que siguen equivocados, lo siguen porque quieren, porque ya tienen una aclaración a la mano, ya tienen un avance, ¿no? Desarrollado de manera profunda. ¿En dónde? En la tradición de la iglesia. La tienen en la iglesia y no la aceptan. A eso ya se le llama insensatez. O sea, no son de buena voluntad. Ahí es cuando nos confundimos, Paola. Cuidado, no son de buena voluntad. Tienen astucia interna para seguir aferrándose a una equivocación que ya ha sido superada. En cambio, primeros momentos, no hay donde respaldarse. Y por eso los errores se pueden comprender, porque puede haber intentos de buena voluntad. Un ejemplo es Orígenes. Orígenes, que también va a surgir en el siglo segundo, a él no lo veremos porque no es, digamos, considerado oficialmente un padre de la iglesia. Yo digo que sí, pero oficialmente no. ¿Por qué? Porque él, en su conversión y dejándose llevar por ese fervor, se tomó muy en serio aquello de Jesús, en sentido literal, me refiero, de que si tu ojo derecho, ¿no? Es causa de pecado, mejor arráncatelo. Él se castró. Entonces ya imaginaremos por dónde venía, ¿no? Su principal problema. Y después, ya mayor, él dijo que había sido imprudente porque no había esperado lo suficiente a entender lo que Dios había dicho. Y por eso no es considerado plenamente ejemplo, pero es considerado el padre de la teología, porque es el que desarrolla al nivel especulativo, filosófico, teológico, un sistema por demás avanzado y tiene logros impresionantes. Yo sí estoy seguro que es un santo, a pesar de su equivocación, pero doctrinalmente no, por ejemplo. Incluso hay algunas afirmaciones que él sostiene como la llamada apocatástasis. Él decía que al final la reconciliación es universal y eso significaba que también el demonio iba a ser incorporado a la salvación. Pero ahí Ignacio, Orígenes, por ejemplo, no se da cuenta de que esta incorporación ya no es algo que depende de Dios, porque la decisión demoníaca está tomada de una vez. Vamos, en síntesis, no es que Dios no lo perdone, es que el demonio no quiere ese perdón. Por eso está en el infierno. Es decir, está en el infierno porque él quiere y porque Dios le ha concedido lo que quiere.
O sea que, voy Marcela, y para que te escandalices un poquito más, o sea que de fondo el infierno demoníaco es un gesto de misericordia divina. Dios les ha dado lo que quieren. No se los negó. ¿Qué pasó, Marcela? No, esa palabra la diste en otra conferencia, no me acuerdo dónde, pero no sabes cómo me sacudió, porque me hizo enfrentarme a mí misma de que qué es lo que yo quiero, ¿sí? Que lo que yo tengo y lo que soy yo es lo que yo he deseado. Y me entró terror, ¿sí? De que uno desee una cosa errada, ¿sí? Entonces, pues sí me ha hecho reflexionar bastante profundamente acerca de qué es lo que realmente tenemos en el corazón y deseamos realmente, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante San Ignacio de Antioquía. Por eso les conté la tradición de las letras del nombre de Jesús en su interior, es decir, incluso grabadas. Yo no lo considero imposible. Creo que es una realidad que se alcanza. Tan es así que por eso Ignacio de Antioquía se da cuenta de que, otra vez, lo importante no es lo que nosotros suponemos o planteamos con respecto a Dios. Lo importante es lo que Dios ha hecho y nos ha dado a conocer. Y la revelación plena para Ignacio de Antioquía es Jesús de Nazaret, es Jesucristo. Incluso dirá que Jesucristo es el designio de Dios, el querer y el pensar de Dios. Son uno. Este es un gran paso. Repito, para nosotros esto ya es fácil de decir, pero es que si somos honestos, muchas de las afirmaciones que en términos de fe decimos, no las comprendemos, porque no las hemos asimilado. Las repetimos mecánicamente, pero no las hemos hecho experiencia de vida. Por ejemplo, decir que el Padre y el Hijo son uno. Y si a eso le añadimos el Espíritu Santo, no, bueno, pues estamos de cabeza. Por eso, al decir, tendrá expresiones muy bellísimas. San Ignacio de Antioquía, ya lo veremos en su momento, al decir, ¿no?, que el Hijo es el pensar y el querer de Dios, significa que entonces, si alguien se aparta de las enseñanzas que Cristo nos ha transmitido, se aparta de la voluntad del Padre. Y tiene razón. ¿Qué pasó, Marcela? No te escuchamos. Por favor, repite lo que acabas de decir. Gracias. San Ignacio de Antioquía dirá que como Jesucristo, es el pensar y el querer de Dios, el que se aparta de las enseñanzas y la revelación que Jesús mismo nos ha indicado, se aparta de la voluntad del Padre. Es no querer al Padre, es no querer a Dios, es rechazar directamente a Dios. Y esto, sinceramente, es muy fuerte, porque con esto les está callando la boca tanto a los docetas como a los judeocristianos heterodoxos. Y esta es una herramienta que nosotros podemos seguir utilizando, la que nos brinda San Ignacio. El que rechaza la enseñanza y la revelación de Cristo rechaza la voluntad del Padre, no quiere lo que Dios sí. Es decirle no a Dios. Y por eso va a definir Ignacio de Antioquía a Jesús el Cristo como aquel que nada hace sin el Padre, el que sigue al Padre, el imitador del Padre, incluso el que cultiva la plantación del Padre. Él es el que cultiva, ¿no?, la plantación del Padre. Y por eso dirá Ignacio de Antioquía, Dios es uno, pero manifestado, puesto al descubierto, hecho visible por medio de su Hijo, Jesucristo. Es decir, el invisible se ha hecho visible en el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Incluso dirá que el Hijo, Jesucristo, es la boca verdadera por la que el Padre habló. Díganme si no es una expresión bellísima. Jesucristo es la boca verdadera por la que el Padre nos habló. Empiezan a saborear la delicia
de los padres de la iglesia? La boca verdadera por la que el Padre nos habló. Por eso, para Ignacio de Antioquía, lo fundamental no son las especulaciones, es, ¿no?, la realidad concreta que se ha manifestado, es decir, el Hijo encarnado. Cuando Ignacio habla de Jesucristo, está pensando en eso, en el Hijo de Dios encarnado, en el Dios hecho hombre, en el Dios que es verdadero hombre y verdadero Dios. Eso es lo que le interesa, no las especulaciones o las teorías o etcétera. E incluso, a partir de ahí, Ignacio de Antioquía dirá que la resurrección de Jesucristo no implica un abandono de su existencia en carne. La carne no ha desaparecido. Jesús sube al Padre y está sentado a la derecha del Padre en carne. Aunque claro, dirá Ignacio, esto supone una transformación, pero que Ignacio no explica. Porque tampoco puede, ni tampoco se lo vamos a exigir. Ha llegado a mucho. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por medio de un intelecto poderoso? No, por medio de una oración sincera. Eso es iluminación. Iluminación no es subir intelectualmente, es recibir la luz que viene de lo alto. Eso es iluminación. Aquí vemos a un hombre de oración profunda y sincera. Está iluminado. Ya hasta iba a decir una grosería muy a la mexicana, pero con mucho cariño, y San Ignacio de Antioquía lo sabe porque le decía es de mis padres de la iglesia consentidos, ¿no? Y decir, este güey está cañón. Se ilumina, ¿no? O sea, literalmente recibe esa luz. Y por eso piensa y acepta que entonces la carne no desaparece. Es una realidad central. Por eso, dicho sea de paso, no va a ser casual que durante estos primeros tiempos a los cristianos se les llamara con desprecio los físicos, porque sostenían con radicalidad, ¿no?, la dignidad de la materia, cosa que los paganos despreciaban. Piensen en un Platón. Para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, o sea, lo malo, lo despreciable. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Salir de esta inmundicia llamada cuerpo. Por eso Platón llegará a plantear la filosofía como una escuela para morir, para la muerte. Ignacio de Antioquía dice, no. La carne no es secundaria, nuestra realidad encarnada no es secundaria, es esencial, tan esencial que Dios mismo la ha asumido y la ha asumido de una vez y para siempre. De tal manera que si Jesús está a la derecha del Padre en carne, quiere decir que en Dios también ya está incorporada la carne humana. O sea, el ser humano, y solo el ser humano, ha sido verdaderamente divinizado. Eso es lo que entiende San Ignacio de Antioquía y lo va a decir. Ignacio de Antioquía dirá, por ejemplo, que ese camino salvador que va de la encarnación a la resurrección es precisamente el camino a través del cual la humanidad asumida por el Hijo es divinizada. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que solo se nos perdonen los pecados. Quiere que seamos uno con Él, no solo espiritualmente, también carnalmente, o sea, por completo. No solo nuestras almas han sido salvadas, también nuestra carne real y concreta. Y así como Dios, y esta va a ser una idea central para todos los padres, no lo olviden, y el primero que la sugiere es Ignacio de Antioquía. La idea es clara. Así como Dios ha asumido por completo nuestra humanidad, así quiere
que nosotros como humanos asumamos por completo su divinidad. De hecho, para todos los padres de la iglesia, a partir de Ignacio de Antioquía, algo queda claro. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, no como Dios, no semejante a Dios, se haga Dios como Él, no menos. Por eso, San Ignacio de Antioquía está tan impactado con Jesucristo. Por eso se dará cuenta de que, gracias a Cristo, aparece el hombre, el ser humano nuevo y perfecto. Y esto se revela, dirá Ignacio de Antioquía, en la resurrección. Es la culminación de la obra hecha para nosotros. O sea, que cuando Jesús asciende al cielo en carne totalmente, es también el recorrido que quiere para cada uno de nosotros. Esa es la resurrección. La resurrección es quedar incorporados a Dios mismo, a la Trinidad, no solo en espíritu, también en carne. Una carne glorificada en las llagas del Señor. Ese es el sello inquebrantable. Por eso Ignacio hablará de una nueva creación, la nueva creación que ha tenido lugar en la carne de Jesús, la fuente, dirá Ignacio, de novedad para todos los seres humanos. ¿Qué pasó, Paola? Entonces, bueno, así lo entiendo y si no, me ayuda. La parte donde dice de que nosotros vamos a ser dioses, me imagino, me imagino así como si Dios fuera el mar y nosotros gotitas adheridos a él, o así no sé, lo pienso. Porque, por ejemplo, ya ve que ¿cómo se llaman? Los mormones también dicen que las personas vamos a ser como Jesús, porque Jesús era Dios, pero nosotros también vamos a ser dioses, como Jesús era. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay que hablar con las personas que vienen y nos tocan a la puerta y esas cosas, a veces es un poco difícil de explicarles cuando uno no tiene bien el concepto. Claro, se puede volver complicado. Aquí lo fundamental es entender quién es Jesús. Es Dios. Y este Dios es verdadero hombre. Y lo que eso implica. O sea, la idea es clara. Dios se ha hecho hombre, humano, para que el humano se haga Dios, tal cual. Y eso es lo que Jesús ha conseguido. Cuando decimos que subió a la derecha del Padre, nos está diciendo a dónde ha sido integrada la humanidad entera, la carne humana. Lo voy a decir con una imagen, porque cuando el Padre mira al Hijo encarnado. Y por eso, ahí donde hay carne humana, ahí está el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, dime, Hilda. Y eso se logra cuando podemos hacer la voluntad de Dios, cuando lo Eso, logramos. eso se logra cuando aceptamos a Cristo en la vida. Porque el que hace la obra es Él. A nosotros nos invita a recorrerla, no a realizarla. La obra es Él. Yo no tengo que divinizarme, eso ya lo hizo Jesús por mí. La pregunta es, ¿lo acepto o quiero también tener el papel protagónico en mi desarrollo? Por eso la salvación se agradece, se recibe, no se construye. ¿Qué pasa, Marcela? En Génesis, cuando dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, no nos está diciendo que Dios es la palabra es Jesús, que es la boca de Dios, ¿sí? Y habitó entre nosotros, o sea que si nosotros lo cogemos, va a habitar con nosotros, pero la elección está ahí, si lo recibimos o no, si recibimos la Exactamente, palabra o no la recibimos. claro. Por eso San Juan, que es lo que está citando, lo dirá. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Y es lo que sigue ocurriendo. Cuando habla de las tinieblas, por supuesto que en primer lugar se refiere al mundo. El mundo es eso.
es tinieblas, pero también se refiere a esa oscuridad que en cada uno de nosotros está presente y a la cual no queremos renunciar. También hay un desafío. Entonces, entendiendo este planteamiento de Ignacio, ¿seguimos o ya le paramos? Dígame. ¿Ya los logré enganchar o le cortamos? Ah, sígale, profesor. Ok, ¿no? Entendiendo esto entonces, todo cambia. Porque como dirá Ignacio de Antioquía, la resurrección, que es la culminación de la obra que Cristo ha hecho para nosotros, hace que la cruz aparezca como lo que es, el verdadero árbol de la vida. La cruz, escándalo para muchos, es, gracias a la resurrección, salvación y vida eterna. Esa es precisamente la gran, por así decirlo, ¿no? La gran transfiguración. La cruz no es muerte, es vida. Y precisamente es vida eterna. Por eso dirá Ignacio de Antioquía que la encarnación de Dios pone incluso fin al antiguo reino. Con la encarnación, dice Ignacio de Antioquía, se deshace el reinado del príncipe de este mundo, de Satanás, para dar comienzo a lo que Dios ha preparado. Y esta victoria de Cristo sobre el demonio no se debe entender mal. En eso también va a ser muy explícito Ignacio de Antioquía. Él dirá, esta victoria de Cristo sobre el demonio no la podemos entender de manera absoluta, es decir, como si ya el demonio no tuviera ningún poder. No, porque a la lucha de Cristo se debe unir ahora todo creyente, ya que el demonio va a intentar por todos los medios que el ser humano no alcance lo que Dios le ha preparado. Y para eso, para que el ser humano no alcance lo que Dios le ha preparado, buscará por todos los medios alejarnos de esa nueva realidad que Cristo ha hecho posible. Por eso entendemos por qué Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si nos aleja de Cristo, nos aleja de lo que Dios ha querido. Y ya sea que incluso nos quiera alejar por medio de buenas razones, como los docetas. ¿Cómo vas a pensar que Dios erupte, por ejemplo? Esa bajeza es inconcebible. ¿O cómo vas a pensar que el Rey de Reyes, el creador de todo, lo existente, lo visible y lo invisible, tenga piojos? ¿Ustedes creen que Jesús tuvo piojos? Yo una vez se los había dicho. Sí, claro. Con la gente que se vinculaba, seguramente sí. Y no fue problema. Y para nosotros resulta como inaceptable. Pero lo importante no es qué criterios nosotros ponemos, sino no rechazar lo que Dios mismo ha hecho. Por eso dirá entonces Ignacio de Antioquía que a nosotros como creyentes no se nos invita a alcanzar la salvación, se nos invita a rechazar la condenación promovida por el demonio. Esa es la lucha. La salvación ya está hecha por Cristo. ¿Qué nos queda? Adherirnos a Él. ¿Qué va a buscar el demonio? Separarnos de Cristo, sea de la manera que sea. Y esta lucha, dirá San Ignacio de Antioquía, se prolongará en los cristianos hasta el final del mundo. Pero el ser humano ya no está inevitablemente sujeto al antiguo reino, como le llama Ignacio de Antioquía. Es decir, ni a la maldad, ni a la ignorancia, ni a la muerte. Porque ahora, con la asistencia de Cristo, es decir, por Cristo, con Él y en Él, podemos apartarnos de la maldad. También de la ignorancia, o sea, de la oscuridad que todo lo vuelve tenebroso. Y en particular, ¿no? De la muerte. Porque
dirá Ignacio de Antioquía, la vida nueva no se remite por completo a un futuro. La vida, más que futura, es algo ya presente para Ignacio. Es algo que el cristiano ya posee. ¿Por qué? Porque como dice Ignacio, Cristo es nuestro inseparable vivir. O sea que lo que se llama vida no es la que vendrá después de la muerte, es la que ya experimentamos aquí en la tierra por Cristo, nuestro inseparable vivir. O sea, no hay por qué suponer, ¿no?, que la verdadera vida solo vendrá después de morir. No, ya se alcanza y se asume aquí en la tierra. En tanto, Cristo es nuestra verdadera fuente de existencia. Y para confirmarlo, dirá Ignacio, coherente con lo que propone, que entonces esta vida nueva no solo es una realidad espiritual, interior, oculta, desencarnada, no, es una realidad a sí mismo encarnada, concreta, porque el amor es lo que exige. O sea, Cristo requiere, a su vez, manifestarse en la carne, hasta que se vuelva como transparente a esta nueva realidad. Y entonces da algunos ejemplos que para nosotros ya nos resultan familiares. Dirá, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, ante la ira desatada, vosotros sed mansos. Ante la jactancia, ser humildes. Ante las blasfemias, vosotros elevad oraciones. Ante sus errores, vosotros permaneced firmes en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, no solo se trata de una postura, por así decirlo, espiritualista, sino de una realidad concreta que a todos nos involucra carnalmente. Por eso yo les he insistido mucho, incluso, ¿no?, en las exposiciones de los martes y los jueves, que no podemos reducirlo todo a una dimensión espiritual. Por ejemplo, pues cuenta con mis oraciones. No es suficiente, porque eso no es literalmente cristiano. O sea, lo cristiano involucra lo espiritual y lo material. Entonces dirá Ignacio de Antioquía, aquí vemos que la unión de los cristianos con Cristo se da a imagen de la unidad que hay en Cristo entre lo humano y lo divino, a imagen de la unidad que existe entre la fe y el amor, a imagen de la unidad que existe entre el Hijo y el Padre, porque esa es la fuente genuina de nuestra unidad. O sea que los que no fomentan la unidad y más bien la atacan es porque no están en Cristo. No son de Cristo. No están verdaderamente adheridos al Señor. Y esta unidad, dirá Ignacio de Antioquía, no solo es una realidad espiritual desencarnada, es manifestación visible. O sea, manifestación visible en la unidad de la Iglesia. Ahora entendemos por qué en los Hechos de los Apóstoles se decía con toda claridad que los primeros cristianos lo tenían todo en común. No solo, digamos, sus sentimientos o sus oraciones, todo. Tener todo en común no significa que entonces el pantalón que yo use hoy, mañana se lo pone Hilda, ¿no? Y después Omar, bueno, yo estoy bastante gordo, yo sé que a ellos no les va a quedar, son muy atléticos y fitness, ¿no? Yo no. No. Significa que si en una comunidad hay una necesidad, esa necesidad es común y su resolución también. Eso es iglesia. Por eso va a insistir mucho Ignacio de Antioquía en la unidad visible de la iglesia. No solo se trata, digamos, una unidad interior de sentimientos espiritual, no, se trata de una realidad concreta. Y para que no nos quede dudas, dirá Ignacio de Antioquía, la iglesia tiene precisamente garantías de dicha unidad. El obispo, los presbíteros y los diáconos. Que era justo lo más atacado o lo que siempre ha sido más atacado desde el principio. Porque ellos, dirá Ignacio de Antioquía, son en unidad de la iglesia los únicos que celebran
legítimamente la única Eucaristía. La Eucaristía, dirá Ignacio de Antioquía, es precisamente el fundamento de unidad. ¿Qué significa? Que para Ignacio de Antioquía, los que no celebran la única Eucaristía no están en la unidad de la Iglesia. Es decir, no están con Cristo. Y por ende, no forman parte de la Iglesia. Incluso dirá Ignacio de Antioquía, en la Eucaristía no solo se expresa esta unidad, sino que es en la Eucaristía la única Eucaristía donde esta unidad se realiza, se alimenta y se fortalece. Incluso el propio Ignacio va a añadir, nosotros vivimos un entretiempo y esta idea me parece extraordinaria. Ignacio de Antioquía dirá que esta unidad visible de la Iglesia es precisamente lo que se nos ha concedido mientras estamos en un entretiempo, es decir, entre las dos venidas de Cristo, la ya hecha y la que aún está por venir. Porque en este entretiempo, en lo que Cristo, cuando decimos, anunciamos tu muerte, ¿no? Ven, Señor Jesús, su venida definitiva, nosotros estamos llamados a permanecer en la unidad que no nos exenta de luchar contra el espíritu maligno. Y algo dice claramente Ignacio de Antioquía, solo en unidad, en la unidad de la Iglesia, se puede luchar contra el demonio. Solo ahí. Este famoso lema de divide y vencerás es diabólico. Por eso. Porque en efecto la división debilita. ¿Qué pasó, Paola? Ah, mejor más como observación o lo que yo voy aprendiendo igual, es lo difícil que fue, yo creo que trabajar por la unidad de la iglesia desde, o sea, a ver, pero no desde de uno solo, sino de todos, y cuánto daño hizo la autonomía con Kant y compañía, porque siento que ahí es más delicado, o sea, siento, bueno, ahorita que lo analizo, siento que esa autonomía que se busca o se buscó desde ahí con él, de esa filosofía, siento que es más, como más tajante, o así, no sé, a lo mejor estoy mal, pero me parece así. No, sí, claro. O sea, el hecho de que entendamos qué es lo que está de por medio, porque incluso Ignacio de Antioquía añadirá lo siguiente. No creamos que solo en este entretiempo, ¿no? Tendremos que luchar contra el espíritu de este mundo. No, la unidad dada en este entretiempo es ante todo un canto con el cual el propio Jesucristo alaba al Padre. O sea, la unidad es la alabanza genuina a la bondad del Padre. Es un cántico, es un canto, es una alabanza que Jesús ofrece al Padre. Por eso Él lo dijo, Señor, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la alabanza? Pues la blasfemia, ¿no? Y donde la unidad de la iglesia se rompe, ahí surgirá la voz estridente de la blasfemia, que es lo que se busca. No solo se trata de insultos puntuales, sino de una grave ofensa. Por eso incluso en su momento, ya lo veremos, el propio Ignacio le va a recomendar a su colega Policarpo, colega episcopal y colega martirial. Le va a decir a Policarpo, cuida la unidad, pues no hay nada mejor que ella. Por eso no va a ser casual que el propio Ignacio de Antioquía insista, a estar muy atentos contra todo aquello que puede quebrantar o romper la unidad de la iglesia, el cisma y la herejía. Por eso tampoco es casual que en el siglo II, después de San Ignacio, aparezcan los llamados apologistas, o sea, aquellos padres de la iglesia
que o bien buscan desentrañar la raíz profunda del cisma, o bien buscan desbaratar las artimañas que una herejía emplea para quebrantar la unidad. Por eso la unidad para Ignacio de Antioquía será tan fundamental, porque en definitiva la unidad es deseo de comunión profunda con Cristo, incluso al grado de asumir esta comunión con Cristo carnalmente, o sea, a través del martirio. Es lo que busca Ignacio. Ignacio deseaba ser mártir no por pasar a la historia o por ser famoso, sino por consumar en carne propia una comunión profunda con Cristo. Y el propio, y esto también, ya con esto terminamos el día de hoy, el propio Ignacio de Antioquía no se olvidará que el mártir no es un ser heroico y extremadamente fuerte. Nos recordará que el mártir, el que ha sido llamado al martirio, necesita de la iglesia. Incluso en una de sus cartas dirá Ignacio: acordaos de mí en vuestras oraciones para que alcance a Dios. O sea, el mártir no es un ser solitario, heroico. Es un ser frágil que necesita de la oración de la iglesia para que alcance su cometido. Por eso el mártir, en definitiva, nos expone que la iglesia es necesaria para ellos, que el martirio no es una obra que se da en solitario, que también necesita del apoyo, ¿no? Y el acompañamiento de la iglesia, de la madre, repito, no solo espiritualmente, también materialmente. Por eso acuérdense, como esas 3 delegaciones que él recibe, que son de comunidades eclesiales distintas, se acercan y le preguntan: ¿qué necesitas? Ya tiene nuestras oraciones, pero a veces en gestos más sencillos como: ¿ya comiste? Mira, andas de viaje, vas encadenado, te trajimos una cobija, ¿m? O te dejamos provisiones para que no te falte nada. O sea que la iglesia también debe ser auxilio espiritual y material de sus propios hijos. Lamentablemente nosotros no lo vivimos así. Nos sentimos abandonados incluso por los más cercanos. Por eso, para terminar, pidámosle esta semana a Jesús la gracia de ser constructores de unidad. Y también oremos especialmente esta semana por todos aquellos que en los tiempos actuales han sido llamados al martirio, porque el martirio no es algo que uno escoge, es algo que uno recibe y también necesitan de nuestras oraciones. ¿De acuerdo? Así pues, ¿no? Ya iniciaremos con las cartas el siguiente viernes y mientras tanto, pues amemos y adoremos cada vez más y mejor a la boca verdadera con la cual el Padre nos habla. Vale, ¿preguntas, dudas, comentarios? Excelente clase, profesor. Usted nos ha contagiado de ese ánimo, de ese entusiasmo por profundizar en estos padres de la iglesia. Excelente clase, profesor. Qué bueno, pues muchas gracias. Para eso estamos. Muchas bendiciones para ti, Omar, Marisol, Elizabeth, Clara González, Hilda, Marcela, Clara Basto, Paola, Olivia, que también se tuvo que retirar, Edgardo, que no pudo asistir, y Mariano, que siempre está cerca de nosotros. Bueno, pues que tengan muy buena noche, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, Gracias. profesor. Gracias por la clase, por su tiempo. Bendiciones. Ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Bye.